Último tramo aquí en Entre Líneas. Ustedes recordarán la semana pasada, aquí mismo en nuestros estudios, la señora intendenta de Montevideo, la profesora Ana Olivera, descartó definitivamente que fuera a postularse eventualmente a una reelección. Con esto está claro que habrá un nuevo jefe comunal o una nueva jefa comunal aquí en Capital desde el punto de vista del Frente Amplio. Pero a raíz de eso es buena cosa averiguar qué va a pasar en las demás intendencias de todo el territorio uruguayo. Y en eso se ha puesto a trabajar durante toda esta semana Daniel Rodríguez, una información que va a volcar a partir de este momento. A ver, Daniel. Bueno, vamos a comenzar por el Partido Colorado, que tiene dos intendentes que van por la reelección. Es el caso de Germán Coutinho en Salto y también de Marne Osorio en Rivera. Coutinho va a ir a la lista del Senado de Vamos Uruguay, pero se va a presentar como candidato a intendente por Salto en 2015. Y en el caso de Marne Osorio, bueno, no va a estar en la lista de ballistas de ley, pero sí se va a presentar, como decíamos, a la reelección en Rivera. Bueno, en ambos casos, puntualmente para los intendentes colorados, hay mucha expectativa de ganar. Tienen resultados de opinión pública, de encuestas que lo dan como posible y seguro prácticamente ganadores, pero ellos quieren de todas maneras rastrillar más votos, ¿no? Sí, van a acumular como partido porque ambos sectores van a presentar candidatos, tanto Vamos Uruguay en Rivera con Guido Machado seguramente, como también algún candidato va a surgir de ballistas de ley en Salto. Además, recordemos que en el caso de Coutinho ganó la elección con votos de votantes nacionalistas, en aquella teoría, ese acuerdo tácito que se dio de que hay que votar al que tiene más chance de ganar al Frente Amplio, que era oficialismo entonces en Salto. Esto se dio, recordamos, también en Paysandú y en San José, donde con votantes colorados se dice que ganaron los blancos esas intendencias. Bueno, en el Frente, descartada la posibilidad de la reelección de Ana Olivera, solamente Patricia Ayala puede ir por una en Artigas. Exactamente. Vamos con lo que es la capital. Hasta ahora lo que se habla es de Daniel Martínez, candidato del Partido Socialista, y Carlos Varela como candidato del Frente Liber Sereñi. No se sabe qué va a ser el Partido Comunista todavía, no ha tomado posición. Y en el caso del MPP, bueno, nombres propios. La idea de impulsar a Sendik no va a poder ser porque el propio Sendik dijo que no le interesa ser candidato en Montevideo. Y hay que ver si tiene un nombre propio el MPP. Se habló de Carolina Cose, pero hasta ahora ella no ha dicho nada al respecto. O de repente, lo que es el dato más firme que ya hemos manejado aquí en Entre Líneas, es que el MPP, bueno, respalda algún nombre en Montevideo a cambio de apoyos de otros candidatos propios que tiene en el interior y que si quiere postular. Por ejemplo, Ayala, justamente, el de Ayala, ¿verdad? Que va a ir seguramente a la reelección. Se entiende el Frente Amplio que es la mejor candidata posible en Artigas para enfrentar a dos exintendentes que seguramente sean candidatos, Carlos Signorelli y también Julio Silveira. En cuanto al resto de los departamentos donde gobierna el Frente Amplio, bueno, Marcos Carámbula se retira, Yamandu Orsi del MPP y también José Carlos Maía del Frente Libre Sereñi aparecen como los aspirantes en ese departamento. En el caso de Maldonado, Óscar de los Santos deja la intendencia y va al cuarto lugar de la lista del Frente Libre Sereñi y el Senado. Quien aspira, hoy en día que se sabe, es Darío Pérez, que ya ha sido candidato en 3 ocasiones. Y en el caso de Rocha, bueno, Artigas Barrios también se retira, no puede ser reelecto, y el principal aspirante del oficialismo es Aníbal Pereira, diputado del MPP. Bueno, pasemos al Partido Nacional. Acá la cosa es un poquito más complicada porque hay más intendencias, pero además hay muchos que no pueden repetir y a eso se le suma una interna un tanto más compleja, si se quiere, entre Alianza y todos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a comenzar por los intendentes que responden a los sectores que apoyan a la calle Pou bajo el paraguas electoral de Todos Hacia Adelante. El que no puede repetir es Armando Castaidebat, intendente de Flores, que, según nos informaron, bueno, seguramente ocupa una lista del Senado con la calle Pou, pero no está definido el lugar. ¿Qué pasa con Durazno, qué pasa con Florida y qué pasa con San José? Bueno, vamos en el resumen. Florida, Carlos Enciso va por la reelección, pero no se descarta que pueda presentarse en alguna lista departamental. En el caso de Durazno puede haber un enroque, que vuelva Carmelo Vidalín, actualmente diputado, y Benjamín Irazábal, el actual intendente, sea candidato para la banca por Durazno. En el caso de San José, José Luis Falero seguramente repita, porque bueno, Juan Chirucci no va a ser candidato por los datos que tenemos en San José. Además, Chirucci es una figura importante en el armado de las listas justamente del herrerismo, sobre todo dentro del panorama de todos en el apoyo a la calle Pou. Bueno, nos quedan los 8 intendentes de la Alianza y acá podríamos como que dividir por mitad también. Exactamente. Están los 4 que pueden repetir, que son Adriana Peña en La Valleja, Sergio Botana en Cerro Largo, Bertil Ventos en Paysandú y Dardo Sánchez en 33. Según nos informaron en Alianza, van todos por un segundo periodo, pero no se descarta que puedan encabezar alguna lista departamental. Y están los 4 que no pueden repetir, ¿no? Exactamente. Bueno, acá hay que hacer una distinción por los datos que hemos manejado. Que Wilson Esquerra, sé que tiene perfil menos político de repente, Tacuarembó. en Tacuarembó, no va a ser candidato obviamente,
Ever da Rosa volvería a ser candidato a intendente en Tacuarembó. ¿Y qué pasa con los otros? Bueno, Marla Fluff en Río Negro, Guillermo Besosi de Soriano y Walter Zimmer de Colonia. Bueno, ellos aspiran a tener mayor visibilidad nacional, pero bueno, hasta ahora lo que se sabe es que se está conversando el tema de las listas, seguramente acompañan a Larrañaga en giras, en recorridas, pero también deberán marcar votos seguramente en la interna para, bueno, ver cómo se posicionan para un futuro electoral. No se descarta que los exintendentes puedan generar una propia lista para ir al Senado. Se habló inclusive del Grupo de la Federación en su momento como una posible nueva vía para apoyar a Larrañaga, pero con lista propia al Senado. Por lo pronto hay que ver qué pasa en esos departamentos, Alfredo, para ir cerrando, porque en algunos casos no hay una referencia clara de quién puede ser el sucesor de estos intendentes. Por ejemplo, en Río Negro, en Soriano. En Colonia es diferente porque está Carlos Moreira, actual senador que ya fue intendente y que podría aspirar de vuelta a, a ocupar la jefatura departamental. Pero bueno, es una incompetencia interesante y muy fuerte la que prevé el Partido Nacional a nivel municipal. Todo esto con, obviamente, la interna primero, claro, las legislativas en este ciclo electoral y después para llegar justamente a la etapa de las intendencias. Pero allí está, entonces ustedes tenían un primer esbozo del mapa político a propósito de los gobiernos departamentales. Vamos a cerrar nuestro programa y se los habíamos prometido, vamos a recibir ya con muchísimo gusto al economista Javier Daedo. Hay varios asuntos que queremos conversar con él, inflación, desempleo, en fin, varios temas que queremos abordar con el economista. Daedo, bueno, gracias por acompañarnos, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes, buenas noches. Últimamente, usted se ha manifestado más preocupado por lo social y por lo cultural más que por lo económico. ¿Por qué? Bueno, los temas económicos, de un modo u otro, son más fáciles de resolver. Tenemos una situación fiscal que tiene sus cosas, pero no es dramática. Está muy bien planteado el horizonte de deuda pública, que tradicionalmente era uno de los problemas que más temíamos ante una desaceleración, una recesión o una crisis. Eso ya no es un problema, la deuda se ha desdolarizado. El tema de la inflación, sí, estamos con inflación del orden del 8%, todos querríamos que fuera más baja, pero tampoco es una situación descontrolada. Que esté arriba del rango del Banco Central no quiere decir que esté fuera de control, ni mucho menos. La tendencial, además de agosto, ha bajado. Sí, la tendencial viene bajando en general hace muchos meses. La tendencial estaba en septiembre del año pasado en 9,3 y subiendo, y hoy está en 7,8 y bajando. 7,8 y bajando. O sea que está lejos de estar descontrolada. Para usted la inflación no es un problema. No, no es un problema, y menos en este contexto externo de deflación que estamos importando, especialmente desde la región, desde los vecinos. ¿Y por cuánto tiempo estima que podamos estar justamente exportando esa deflación? Y eso dependerá de la reacción básicamente de la economía brasileña ante este nuevo contexto externo que estamos presenciando, en el cual la característica es que si bien no han empezado a subir las tasas en Estados Unidos y no lo va a ocurrir durante un buen tiempo, sí han subido las tasas implícitas en la deuda de largo plazo, porque el mercado está descontando que la Reserva Federal va a cambiar la política expansiva en materia monetaria próximamente. Entonces, las economías emergentes están siendo castigadas de algún modo, tanto en sus paridades cambiarias como en sus precios de acciones, como en los precios de su deuda. Y bueno, Brasil es de los más notoriamente castigados, y bueno, y Uruguay está al lado, ¿no? Brasil un poco es el que lidera la movida a nivel del continente. Entonces, los temas económicos y financieros, por supuesto que no son todo color de rosas, y hay cosas que están bajo dudas. ¿Por ejemplo? No, bueno, justamente, ¿no? La situación fiscal, la situación del empleo, la desaceleración de la economía, pero yo lo que he dicho en algunas entrevistas es que en general las preocupaciones más grandes las tengo por otro lado, por temas más difíciles de resolver, que son los temas esencialmente sociales, culturales, que caracterizan a este nuevo Uruguay de un tiempo X a esta parte. Achicar los márgenes de exclusión. Claro, una sociedad que está dividida, que está fraccionada, que está guetizada por momentos, donde conviven sociedades totalmente distintas y alejadas entre sí. Y eso lo podemos ver desde indicadores de pruebas PISA hasta indicadores de desarrollo humano de Naciones Unidas, que muestran que conviven en Uruguay Suecia y Perú, o Finlandia y Congo.
Y eso es un país que mi padre, que murió ya hace unos cuantos años, en el año 96, jamás hubiera imaginado que iba a ocurrir. Y desde su óptica, ¿por qué pasa eso? Porque si estamos tan bien económicamente, o relativamente se están haciendo bien las cosas desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué no logramos disminuir esa brecha? Porque eso no es pobreza, eso es otra cosa, eso es exclusión, eso es un tema cultural que va mucho más profundamente que lo económico. Yo no soy experto en ese tema, en todo caso hago las preguntas, no tengo las respuestas, y las respuestas no son fáciles, lo reconozco, y tiene que ser un equipo multidisciplinario el que lo encara, tiene que ser un gobierno con su programa, con una base muy amplia, pero ciertamente es un tema que no pasa por bajar la pobreza, no pasa por mejorar la economía, ni siquiera la distribución. Es un tema distinto, más profundo, que se va procesando con el paso de muchos años para mal y solamente con el paso de muchos años para bien. El tema es que uno no ve la luz al final del túnel. Uno no ve que haya diseños institucionales en materia de educación, por ejemplo, que sean inclusivos. No lo ve por ningún lado, ni por derecha ni por izquierda. No lo vemos a nivel del debate público. Y como dijo alguna vez, yo recuerdo una entrevista de hace algunos meses en el suplemento donde yo escribo, en el diario El País, a Luis Eduardo González, dice, bueno, en última instancia no son temas de corto plazo y por lo tanto no son los temas que los candidatos le hinquen el diente. O sea, rinde más hablar de inseguridad que de enseñanza. Y lo vamos a poder testear en la próxima campaña electoral, si es así o no.